Bien, vamos a seguir con el tema de los circuitos, pero ahora vamos a hacerlo mixtos. Vamos a mezclar series con paralelos y lo vamos a resolver. ¿Qué significa resolución de circuitos mixtos? Resolución significa encontrar la resistencia total del sistema. ¿Para qué vamos a encontrar la resistencia? O sea, transformar todo este circuito en un circuito simple. De mixto a simple con una sola resistencia. Esa resistencia va a ser la resistencia total y de esa manera vamos a calcular la intensidad total del circuito conociendo el voltaje de la fuente que utiliza ese circuito. Bien, vamos entonces a encontrar la resistencia total de este circuito mixto. Vamos a poner valores a las resistencias. Bien. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Miremos ahora aquí. Ven que estos dos están paralelos a estas resistencias. Estos dos electrodomésticos están paralelos. A su vez, estos dos están en serie, porque están uno al lado del otro. Entonces, de dos resistencias vamos a hacer una resistencia. Las resistencias cuando están en serie se suman. Entonces, 0,5 más 8,5 me da una de ¿cuánto? De 9 ohms. Entonces, vieron que de 2 pasamos a 1, sumándolas. ¿Por qué las sumé? Porque están en serie. A su vez, vemos que está en paralelo con esta que está abajo, que no la toqué. Dos resistencias las vamos a transformar en una sola. Como están en paralelo, no se suman. Como tienen el mismo valor, es la mitad. Quiere decir que es una sola resistencia de 4,5 ohms. Eso es resolver los circuitos mixtos. De 3 resistencias pasamos a tener una sola resistencia que representan a las 3 resistencias y así poder aplicar y calcular la intensidad de ese circuito conociendo el voltaje de la fuente. Vamos a otro ejemplo. Vamos a ver si podemos resolver este que es un poquito más complejo. Resolver es encontrar una sola resistencia, que es la resistencia total del circuito. Vamos a poner los valores. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Se acuerdan que yo les dije que la corriente la vamos a ver como las manillas del reloj? Entonces vamos a observar de esta manera al circuito. Empezamos por aquí, por la fuente. Nos encontramos con una sola resistencia. Esa resistencia está en serie, porque está solita. Entonces, resolver este circuito es encontrar una sola resistencia llamada resistencia total. Bien, empezamos. Esta está en serie, por lo tanto se suma, no se hace nada, 9. Más, sigo buscando acá. Acá me encuentro con dos paralelas. Estas dos paralelas se transforman en una de 0,5, que se suma porque está en serie a la 9. Seguimos buscando acá, esta está solita, entonces le ponemos más 2,5. Seguimos y estas dos se transforman en una de 3. Y ya no hay más resistencias. Por lo tanto, sumamos y nos da un total de 15 ohms. Es decir, encontramos la resistencia total que equivale a todas estas resistencias. ¿Para qué se hace esto? Para calcular la intensidad de corriente del circuito conociendo el voltaje de la fuente que alimenta dicho circuito. ¿Lo entendieron? Este es complejo. Entonces tienen que seguir las manitos del reloj. Esta está sola, es 9. No la tocan, es 9. Esta es paralela, es la mitad, 0,5. Esta está sola, la dejan, más 2,5. Esta está en paralelo, es la mitad, 3. Suman y esa es la resistencia total. Bueno, ahora van a tener que ir a la página 34 y 35 del cuadernillo, escrita a mano esos números, y ahí van a ver cómo se resuelven, van a ver ejemplos de cómo se resuelven las resistencias en circuitos mixtos. Vayan y véanlos. Es lo mismo que está explicado acá con un circuito más complejo, pero tienen que ir a verlo.
Vamos a calcular la intensidad de la corriente de este circuito aplicando la ley de Ohms, que sabemos que es voltaje dividido la resistencia de este circuito. El voltaje de este circuito es de 60 voltios. Acá está la fuente. Bueno, vemos que tienen varias resistencias. Vamos a poner los valores que les voy a dar. Muy bien. Vamos a encontrar entonces la resistencia total que reemplaza a todas las resistencias para poder aplicar la fórmula de Ohms. ¿Cómo se hace? ¿Cómo empezamos? Bueno, acá ven que esto está paralelo a esto. Por lo tanto, hay que resolver estas líneas, esta línea y esta línea. Vamos a resolver esta línea. Estas dos están en serie. ¿Qué quiere decir? Que 10 más 10 se suman. Estas dos se suman y dan una de 20. Ya resolví esta línea. Ahora vamos a resolver esta línea. Atención acá. Esta está en serie, queda como está. Esta está en paralelo. Es 7. Quiere decir que desaparecen estas dos y lo reemplazo por una de ¿cuánto? De la mitad, de 3,5. Ahora tengo esta y esta que están en series, como las de arriba. ¿Qué se hacen? Se suman. ¿Y cuánto te va a dar? 20. Todavía hay dos resistencias. Tengo que terminar el ejercicio con una sola resistencia. 20 y 20 da una resistencia de ¿cuánto? La mitad, recuerden, porque está en paralelo. Y ya terminé el trabajo. Encontré la resistencia total y puedo calcular la intensidad de corriente. Entonces, ¿vieron lo que hicimos? De este circuito complejo, mixto, donde hay en serie, hay en paralelo y hay en paralelo, se transformó en un solo circuito simple en donde yo puedo calcular la intensidad de corriente. Bien, la vamos a calcular. Esta daba 10, el voltaje del sistema era 60, por la ley de Ohms es voltaje dividido la resistencia total, o sea 60 voltaje de la fuente dividido 10, que es la resistencia total de todo ese circuito. Y me da 6 amperes de intensidad. Bueno, vamos a ver ahora algo que vimos ya la tarea anterior. ¿Qué intensidad de corriente pasa en cada electrodoméstico? Vamos a este circuito. ¿Ven que está en serie? Aquí sale la electricidad. ¿Cuánto sale de la fuente? 6 amperes. Y acá tiene un solo camino para elegir, o sea que acá pasa 6 amperes, 6 amperes, 6 amperes y vuelve 6 amperes. Recuerden, esto va a servir para los problemas de disyuntores y las térmicas, cómo funcionan en casa cuando se corta la luz. Bueno, tienen que saber que la corriente que sale de la fuente tiene que ser la misma que entra. Si es distinto, el disyuntor corta el circuito porque evidentemente hay alguien que se está electrocutando, está saliendo electricidad por otro lado. ¿Lo entienden cómo funciona así? Bueno, entonces decimos que como están en serie, hay un solo camino, acá pasa 6 amperes de energía y acá pasa 6 amperes en este electrodoméstico. Bien, entonces sale 6 amperes y tiene que entrar 6 amperes. Vamos a este. Sale 6 amperes. Ahora, ¿qué pasa con la corriente? Acá encuentran dos caminos. Puede pasar por este electrodoméstico y también pasa por este electrodoméstico. Como yo les voy a dar que las resistencias son iguales, entonces la corriente se divide por la mitad. Pasa 3 amperes arriba y va a pasar 3 amperes abajo. Después se unen las dos. 3 más 3 dan 6 y vuelve a la fuente. Bueno, ahí está. ¿Entienden? Sale 6, se divide 3, 3, se vuelven a sumar como un río y vuelve 6 amperes, porque salió 6 amperes. Vamos acá. Sale 6 amperes de la fuente. Sale 6 amperes, un solo camino. ¿Qué intensidad pasa acá? 6 amperes, un camino. Fíjense acá se dividen dos caminos, como son iguales, yo les voy a dar iguales, se va a dividir en 3 y 3. Después 3 y 3 se van a unir, sigue con 6 amperes y entra de nuevo, vuelve a la fuente como 6 amperes.
Entonces, acá hay 6 amperes de intensidad, acá hay 3 y acá hay 6 amperes. No es tan difícil. Bien. Aquí, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo era acá? Aquí sale 6 amperes. Seguimos como las manitos del reloj, ¿se acuerdan? Sale 6 amperes. Sale 6, 6, 6, 6. Acá se encuentra, en este puntito, hay 2 desvíos. Un desvío acá y un desvío acá. Como esto dio toda esta resistencia, dio igual a toda esta resistencia, porque la profesora se lo hizo a propósito, entonces la corriente se divide en la mitad. Entonces viene 6 y acá pasa 3 y acá pasa 3 amperes. ¿Bien? Y acá se divide entonces en 3 acá y acá pasa 3. Porque acá hay un punto donde se dividen 2 caminos. Acá pasa 3. Acá pasa 3, llega a 3, pero se divide otra vez en 2 caminos, en 2. Quiere decir que acá llega a 3, pero acá pasa 1,5 y acá pasa 1,5. Se une 1,5 y 1,5 y da 3. Y acá pasa 3. Pasa 3, recibe la 3 de acá, suma 6 y entra 6. A ver si lo entendemos. De acá sale 6 amperes de energía. Acá hay un punto que se divide en 2. 3 y 3. Como estas dos están en serie, reciben 3 y 3, no hay problema. Pero acá, como se dividen 2 más, es 1,5 y 1,5. Acá se unen para dar 3 y acá pasa 3. Y vuelve a entrar 6 amperes. Bueno, vamos a ver acá las corrientes de nuevo. Entonces, sale acá 6, entra 3 y entra 3 y sale 3 acá. Acá entra 3, pero se divide en 1,5, suma, sale 3. Y después acá tengo 3 más 3, porque acá hay un nodo, ven que hay un nodo que sí que hay 2 caminos. 3 más 3 vuelve 6. Bueno, me había olvidado de algo.